¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre los últimos días de la vida de la Virgen María, la mujer que ocupa un lugar central en la historia cristiana? Su vida está llena de misterios, momentos impactantes y revelaciones que, hasta hoy, siguen siendo objeto de estudio y contemplación. Sin embargo, la pregunta crucial persiste: ¿cómo fue su final? ¿De qué manera dejó este mundo tan profundamente marcado por su presencia? La respuesta, lejos de ser clara y simple, está rodeada de enigmas que se han mantenido guardados durante siglos. Prepárate para emprender un fascinante viaje a través de los textos sagrados y las tradiciones más antiguas del cristianismo, que nos ofrecen una perspectiva única sobre los últimos momentos de la Virgen María, revelando secretos que podrían cambiar por completo tu entendimiento de su vida y legado. Antes de adentrarnos en los momentos finales de la vida de María, es esencial primero comprender quién fue esta mujer tan singular. En los Evangelios, María se nos presenta como una joven de Nazaret, humilde y obediente, elegida por Dios para cumplir con una misión que jamás podría haber imaginado. En Lucas 1:28, el ángel Gabriel le dice: «Salve, agraciada, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres». Estas palabras resuenan a lo largo de los siglos, marcando el inicio de un camino divino que no solo cambiaría su vida, sino el destino de toda la humanidad. Esta proclamación es el momento de la Anunciación, un evento que no solo transforma la vida de María, sino que también desencadena una serie de sucesos que determinarían el rumbo de la historia. Ahora imagina por un momento el peso de esa misión divina sobre los hombros de una joven. ¿Cómo pudo ella aceptar tan grande responsabilidad? ¿Qué tipo de fortaleza interna poseía para aceptar lo que, sin duda, debía haber sido un destino aterrador y asombroso al mismo tiempo? María fue testigo de eventos extraordinarios desde el principio. Su embarazo milagroso, narrado en los Evangelios de Mateo 1, 18-25 y Lucas 1, 26-38, desafió las leyes naturales y abrió las puertas a una revolución espiritual. Ella llevaba en su seno al mismo Hijo de Dios, un acto que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Pero, más allá del milagro, ¿qué significó para ella ser la madre del Salvador? ¿Cómo equilibró su rol maternal con la comprensión de la misión divina que le había sido confiada? A medida que seguimos explorando su vida, descubrimos que María no fue simplemente un instrumento pasivo en el plan divino. A lo largo de su vida, ella fue una participante activa cuyas decisiones y acciones ayudaron a dar forma a los eventos sagrados que marcarían la historia. El nacimiento de Jesús, como se relata en Lucas 2, 1, 20, no fue el final de su travesía, sino el comienzo de un camino lleno de sacrificios y desafíos. Desde el momento en que dio a luz en condiciones precarias y lejos de su hogar, hasta la huida a Egipto para proteger a su hijo de la furia del rey Herodes, como se describe en Mateo 2:15, cada experiencia contribuyó a forjar el carácter de María. Su fortaleza y resiliencia fueron esenciales para enfrentar las adversidades que se le presentaron en su vida. ¿Qué podemos aprender de la fe y determinación inquebrantables de María? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones de coraje y esperanza en nuestra propia vida, frente a las dificultades que cada uno de nosotros enfrenta? Con el paso del tiempo y el crecimiento de Jesús, María también fue testigo del extraordinario desarrollo de su Hijo. En Lucas 2, 41-52, se nos relata el incidente en el templo, cuando Jesús, a los 12 años, sorprendió a los maestros con su sabiduría. Este momento nos ofrece una mirada única sobre la relación entre madre e hijo. ¿Cómo manejó María la creciente conciencia de que su hijo era verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Cómo equilibró su amor materno con la comprensión de que él tenía un destino divino? A través de este análisis, nos damos cuenta de que María no solo fue una figura santa, sino una mujer real, con emociones y dilemas profundamente humanos. El ministerio público de Jesús trajo consigo nuevos retos para María. En Juan 2, 1, 11, la encontramos en la boda de Caná, donde, consciente de la necesidad de un milagro, anima a su hijo a intervenir y realizar su primer milagro público. Este acto revela la profunda influencia de María en la vida de Jesús y marca el comienzo de una nueva fase en su relación. Sin embargo,
cuando Jesús le responde, «Mujer, ¿qué tengo yo contigo?». Juan 2:4, se percibe un cambio en la dinámica entre madre e hijo. ¿Cómo manejó María este cambio en su relación con Jesús? ¿Cómo equilibró su amor maternal con la misión divina de su hijo, que pronto iría más allá de los límites familiares a medida que Jesús avanzaba en su ministerio? María enfrentó situaciones que desafiaban la comprensión de una madre. En Marcos 3, 31-35, Jesús declara que sus verdaderos hermanos y hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios, lo que parece distanciarlo de su familia terrenal. ¿Cómo interpretó María estas palabras? ¿Sintió dolor o pérdida, o esto fortaleció su entendimiento del propósito universal de su Hijo? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre el complejo papel de María, no solo como madre, sino como discípula fiel de la misión divina que su Hijo estaba llevando a cabo. La vida de María alcanza su punto culminante, y quizás el más doloroso, durante la crucifixión de Jesús. En Juan 19, 25-27, encontramos a María al pie de la cruz, presenciando el sufrimiento indescriptible de su Hijo. Es un momento de dolor absoluto, pero también de una profunda significancia espiritual. Jesús, en sus últimos momentos, encomienda a su madre al cuidado del discípulo amado. Este gesto de amor y cuidado hacia su madre es un acto que resalta la devoción de Jesús hacia ella y plantea una importante reflexión sobre el sacrificio y el amor incondicional entre madre e hijo. ¿Cómo soportó María el sufrimiento y la agonía de ver a su hijo morir de una manera tan cruel? ¿Qué fortaleza interior le permitió mantenerse firme en su fe, incluso cuando la tragedia estaba a su alrededor? La presencia de María en la cruz no solo es un testimonio del amor maternal, sino también de su fe y valentía ante la adversidad. Posteriormente, después de la resurrección de Jesús, María se encuentra en un contexto nuevo. En Hechos 1:14, se nos dice que María estaba presente junto a los discípulos, unida en oración antes de Pentecostés. Este detalle no es solo una mención más, sino que resalta el papel integral de María en la comunidad cristiana primitiva. ¿Cuál fue el papel de María en el periodo crucial de la formación de la iglesia primitiva? Su experiencia única como madre de Jesús sin duda influyó profundamente en los primeros creyentes. Aunque la Biblia no nos ofrece detalles específicos sobre los últimos años de su vida o su muerte, su figura sigue siendo central en la tradición cristiana. Este vacío de información en las Escrituras ha dado pie a múltiples leyendas y tradiciones que intentan llenar el silencio bíblico. Entre ellas, algunas se encuentran en textos apócrifos como el Libro del Descanso, que relata que un ángel se apareció a María para anunciarle su muerte inminente. Según estas tradiciones, los apóstoles, que se encontraban dispersos por diversas regiones, fueron milagrosamente reunidos en Jerusalén para acompañarla en sus últimos momentos. Aunque estas historias no forman parte del canon bíblico, reflejan la profunda admiración y el deseo de conocer el destino final de María que caracterizó a los primeros cristianos. Una de las tradiciones más ampliamente conocidas sobre el final de la vida de María es la doctrina de la Asunción. Esta creencia, aunque no mencionada de manera explícita en las Escrituras, sostiene que María fue elevada al cielo, tanto en cuerpo como en alma, al finalizar su vida terrenal. La doctrina de la Asunción tiene sus raíces en las tradiciones cristianas más antiguas y fue oficialmente proclamada como dogma por la Iglesia Católica en 1950. Pero, ¿qué motivó el desarrollo de esta creencia? ¿Por qué la Iglesia consideró necesario definirla formalmente? Estas interrogantes nos invitan a reflexionar sobre cómo las tradiciones, las creencias populares y las interpretaciones teológicas se han entrelazado a lo largo de la historia para dar forma a nuestra comprensión de la figura de María. ¿Cómo encaja esta doctrina en el contexto de la historia de la salvación? Aunque la Biblia no nos proporciona detalles sobre la muerte de María, sí nos ofrece pistas cruciales sobre su carácter y su rol dentro del plan divino. En Lucas 1, 46-55, encontramos el Magnificat, el cántico de alabanza de María, que nos revela no solo su profundo conocimiento de la voluntad de Dios, sino también su capacidad para interpretar los eventos sagrados con una profunda sabiduría espiritual. María dice,
mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Estas palabras no solo son un himno de alabanza, sino también una declaración de su comprensión teológica. Ella reconoce la grandeza de Dios y su propia humildad en el contexto de un plan divino que excede toda comprensión humana. ¿Cómo influyó esta profunda perspicacia espiritual de María en su vida y, posiblemente, en sus momentos finales? La ausencia de detalles sobre su muerte en los Evangelios plantea preguntas que nos invitan a una reflexión más profunda. ¿Por qué los evangelistas no incluyeron este evento en sus relatos? ¿Refleja esto una intención de mantener el enfoque en la figura de Cristo en lugar de centrarse en la figura de María? ¿O simplemente nos señala que los detalles sobre la muerte de María no eran conocidos por los primeros cristianos o no eran considerados esenciales para el mensaje central del Evangelio? Este vacío de información nos invita a explorar cómo equilibramos el respeto por las tradiciones de la Iglesia con lo que las Escrituras nos revelan. A pesar de la falta de detalles concretos sobre su muerte, la vida de María nos deja poderosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la perseverancia. Su respuesta al ángel Gabriel en Lucas 1:38, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra», ejemplifica una actitud de total sumisión y entrega a la voluntad divina. Esta actitud es un modelo para todos los creyentes. ¿Cómo podemos aplicar este nivel de confianza y obediencia en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos aprender a decir sí a Dios, incluso cuando no comprendemos completamente el camino que Él nos tiene preparado? La jornada de María también nos enseña sobre el costo del discipulado. En Lucas 2:35, el anciano Simeón profetiza que una espada traspasará tu propia alma. Esta dolorosa profecía se cumplió a lo largo de la vida de María, especialmente en la agonía de la crucifixión de su hijo. ¿Cómo pudo María soportar este sufrimiento? ¿Qué tipo de fortaleza interna poseía para enfrentar pruebas tan devastadoras? Su experiencia es una lección invaluable sobre cómo enfrentar el sufrimiento con fe, dignidad y esperanza, a pesar de las circunstancias más dolorosas. El papel de María en la narrativa bíblica también plantea importantes cuestiones sobre la posición de las mujeres en la historia de la salvación. En una cultura que a menudo marginaba a las mujeres, María se destaca como una figura central en el plan de Dios. ¿Cómo desafía su prominencia nuestras percepciones sobre el género y la espiritualidad? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo sobre cómo las mujeres pueden desempeñar un papel esencial en la historia de la salvación? María no solo fue la madre de Jesús, sino también un modelo de fe, obediencia y valentía, que sigue siendo fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Al reflexionar sobre los últimos días de María, es fundamental considerar el legado profundo que dejó. Aunque su papel como madre de Jesús es central en la historia cristiana, su influencia abarca aspectos mucho más amplios. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 5, durante las bodas de Caná, María da una instrucción crucial a los sirvientes: haced todo lo que Él os diga. Este simple mandato resalta el enfoque constante de María hacia Cristo y su papel como guía espiritual. A lo largo de su vida, María fue un ejemplo de obediencia y fe, pero también un faro que señalaba siempre hacia su Hijo, el Salvador. La devoción a María, cultivada durante siglos en muchas tradiciones cristianas, plantea cuestiones interesantes sobre cómo honramos a figuras importantes en nuestra fe. Mientras algunas comunidades cristianas la veneran como un modelo de fe que debe ser emulado, otras se sienten incómodas con lo que perciben como una veneración excesiva, temiendo que esto desvíe la atención del protagonismo exclusivo de Cristo. Aquí surge la pregunta: ¿cómo podemos abordar estas diferentes perspectivas de manera respetuosa y bíblica? ¿Qué principios y criterios deben guiarnos cuando tratamos con figuras históricas tan significativas en la tradición cristiana? La figura de María nos invita a reflexionar sobre la forma en que equilibramos la devoción, el respeto y la veneración, sin desviar la mirada de Cristo como el centro de nuestra fe. Aunque no conocemos los detalles específicos sobre los últimos momentos de la vida de María, podemos imaginar que, como todo lo demás en su caminar espiritual, enfrentó la muerte con la misma fe, valentía y determinación que la caracterizaron durante toda su vida. Desde la joven que aceptó,
sin reservas, convertirse en la madre del Mesías, hasta la mujer que, en su dolor, permaneció firmemente al pie de la cruz observando el sufrimiento de su Hijo. María vivió una vida que reflejaba una confianza absoluta en el plan divino. Su capacidad para permanecer fiel a su misión, incluso en las circunstancias más difíciles, es una lección que trasciende el tiempo y puede inspirar a los creyentes de hoy a enfrentar sus propios desafíos con la misma serenidad y fortaleza. La vida de María nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ver la muerte y la vida eterna desde una perspectiva de fe. ¿Qué nos enseña su ejemplo acerca de cómo acercarnos a nuestra propia mortalidad y, al mismo tiempo, mantener nuestra esperanza puesta en la eternidad? Un aspecto intrigante de la tradición cristiana es la ausencia de reliquias o de un lugar de sepultura conocido para María, algo que se aparta de la práctica común de venerar los restos físicos o los lugares asociados con figuras religiosas importantes. Este hecho ha sido interpretado por muchos como un indicio de su asunción, es decir, de su elevación al cielo en cuerpo y alma, tal como lo señala la doctrina católica. Pero, más allá de las interpretaciones teológicas, este vacío en la tradición nos invita a reflexionar sobre el papel que juega el manejo de la memoria de los santos. ¿Cómo debemos abordar la veneración de los restos físicos de figuras religiosas? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre honrar el legado de estos santos y evitar caer en la idolatría? Este es un tema de gran importancia, pues la Iglesia ha enseñado que la veneración de los santos debe ser siempre un medio para acercarnos a Dios, y nunca un fin en sí misma. La vida de María, que combina lo divino con lo humano, ofrece una reflexión profunda sobre el equilibrio entre la vida espiritual y las realidades cotidianas. Aunque fue elegida para desempeñar un papel único e incomparable en la historia de la salvación, también vivió como una mujer común, enfrentando los desafíos y las dificultades de su tiempo. A lo largo de su vida, María pasó por momentos de alegría y sufrimiento, de incertidumbre y certeza, como cualquier ser humano. Sin embargo, su vida está impregnada de una profunda fe que le permitió integrar esas experiencias terrenales con una perspectiva trascendente. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas y lecciones de su vida en nuestra propia jornada espiritual? María nos invita a vivir con una fe inquebrantable que se extiende más allá de los momentos felices, permitiéndonos caminar con esperanza y resiliencia en medio de las dificultades. Además, su vida nos anima a integrar nuestras experiencias espirituales profundas con las realidades prácticas de la vida diaria, a vivir nuestra fe no solo en los momentos de oración o reflexión, sino también en nuestro trato con los demás, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades y en nuestra forma de enfrentar los retos de cada día. Su ejemplo nos recuerda que la santidad no es solo para momentos especiales, sino que se encuentra en cada aspecto de nuestra vida, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental. Al reflexionar sobre la vida de María y la tradición que rodea su muerte, es imposible no reconocer el impacto duradero que ha tenido en la teología cristiana, el arte y la cultura a lo largo de los siglos. Desde las representaciones artísticas que la muestran en diversas etapas de su vida, hasta los himnos y oraciones que celebran su papel en la historia de la salvación, la figura de María sigue inspirando y moldeando la devoción y el pensamiento cristiano. Estas manifestaciones culturales nos ayudan a comprender de manera más profunda su importancia en la fe, a la vez que revelan cómo su figura ha resonado a través del tiempo y las diferentes culturas. ¿Cómo esta influencia cultural moldea nuestra comprensión de María hoy en día? ¿Qué aspectos de su historia resuenan con las personas de diversas culturas y épocas? A lo largo de la historia, María ha sido interpretada de maneras diferentes, pero hay ciertos elementos de su vida que son universales y trascienden las barreras del tiempo y la cultura. Su humildad, obediencia y fortaleza en momentos de sufrimiento han tocado los corazones de personas en todas las partes del mundo. Además, su papel como madre, mujer de fe y discípula ejemplar ha hecho que muchos se identifiquen con ella, independientemente de su trasfondo cultural. En diversas tradiciones, María es vista como una figura de consuelo, guía y esperanza, que inspira confianza en la acción de Dios en nuestras vidas. La historia de María también nos invita a reflexionar sobre el concepto de vocación divina. María recibió un llamado único y desafiante, un llamado que transformó completamente su vida.
Su respuesta fue plena, sin reservas, aceptando con humildad y fe el rol extraordinario que Dios le ofreció. La historia de María nos desafía a considerar nuestras propias vidas y los llamados que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aunque nuestros llamados pueden no ser tan visibles o tan radicales como el de María, cada uno de nosotros tiene una vocación divina única que puede manifestarse de diversas maneras, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra carrera profesional o en nuestro servicio a los demás. ¿Cómo podemos discernir nuestros propios llamados divinos? ¿De qué manera podemos responder con la misma disposición y fe que María, incluso en medio de los desafíos que podamos enfrentar en nuestras circunstancias, por más mundanas que puedan parecer? Su ejemplo de obediencia a Dios, incluso en lo inesperado, nos ofrece un modelo a seguir. Al concluir nuestra reflexión sobre la vida de María, es esencial reconocer que, aunque muchos detalles permanecen sin respuesta, esto no debe ser visto como un obstáculo para nuestra fe, sino como una invitación a profundizar en el misterio de su vida y en la enseñanza que nos deja. La Biblia guarda silencio sobre varios aspectos de su vida y muerte, y las tradiciones que han surgido para llenar esos vacíos son diversas y, en algunos casos, controvertidas. Sin embargo, en lugar de evitarlas o despreciarlas, podemos utilizarlas como un punto de partida para una reflexión más profunda, que nos ayude a enriquecer nuestra comprensión de la figura de María y a comprometer más personalmente con su ejemplo de vida. ¿Cómo podemos abordar estos misterios de manera que enriquezcan nuestra fe y nos ayuden a vivir una vida más fiel a Dios? A través de la contemplación de estos misterios, podemos encontrar nuevas formas de integrar la fe en nuestras vidas cotidianas, reconociendo en cada detalle de la vida de María una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios. Cada parte de su vida, desde la aceptación del anuncio del ángel hasta su presencia al pie de la cruz, nos ofrece lecciones de fe, esperanza y amor incondicional. Finalmente, la historia de María nos recuerda que todas las vidas, por más extraordinarias que sean, llegan a su fin. Sin embargo, también nos enseña que el impacto de una vida vivida en fe y obediencia a Dios puede trascender el tiempo. La influencia de María continúa siendo sentida 2000 años después de su paso por este mundo, y su legado sigue inspirando a millones de personas a vivir con una fe auténtica y transformadora. ¿Qué legado esperamos dejar nosotros? ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas de tal manera que, al final, podamos decir con la misma confianza que María, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada? Lucas 1:48. Que la vida de María nos inspire a vivir con fe, a responder a nuestros propios llamados divinos con la misma disposición y humildad que ella mostró, y a dejar un legado de fe que trascienda el tiempo y el espacio, tocando las vidas de las generaciones venideras.